Christian Nodal está en coma y se teme por su vida. La noche en Texas estaba impregnada de un frío que parecía anunciar algo más que una simple baja de temperatura. El cielo, cubierto de nubes pesadas, parecía reflejar la tensión que había en la atmósfera de la casa de Christian Nodal. Era como si el universo conspirara para que todo se alineara en una tormenta emocional que ya no podía contenerse. Las estrellas, que alguna vez brillaban con intensidad, se escondían tras el manto oscuro de la noche, mientras dentro de la casa, una situación explosiva estaba por desatarse. Christian Nodal, quien se había ganado el cariño de millones por su estilo único y su voz inigualable, había caído en una espiral que pocos podían entender y que muy pocos esperaban. A su lado, Katsu, la rapera argentina que había irrumpido en su vida como un torbellino, parecía ser tanto el alivio como el detonante de un caos interno que el cantante llevaba años acumulando. Sin embargo, lo que en un principio fue una relación marcada por la admiración y el respeto mutuo, pronto se había convertido en una fuente de tensión insostenible, especialmente cuando Ángela Aguilar, la joven estrella mexicana con quien Nodal había tenido una relación llena de química y complicidad, comenzó a sospechar que algo no estaba bien. Suscríbete solo si quieres que se recupere. Ángela siempre había sido intuitiva, casi como si tuviera un sexto sentido para detectar cuando algo no marchaba como debía. Desde hacía semanas, notaba un cambio en Christian, un alejamiento que la desconcertaba. No era solo la distancia física que él comenzaba a poner entre ellos, sino algo más profundo, más emocional. Las llamadas que antes eran frecuentes ahora se volvían esporádicas, y las excusas para no verse empezaban a multiplicarse. Las promesas de amor eterno que Christian le había hecho comenzaron a sonar vacías, como si algo se hubiera roto entre ellos, aunque ella aún no sabía exactamente qué. Una noche, incapaz de soportar más la incertidumbre, Ángela decidió visitar a Christian sin previo aviso. Con el corazón palpitando de manera frenética y una mezcla de ansiedad y esperanza, se dirigió hacia la casa del cantante, esperando que todo fuera un malentendido, que las dudas que la consumían fueran infundadas y que, de alguna manera, todo pudiera volver a ser como antes. Sin embargo, lo que encontró al llegar fue mucho peor de lo que jamás habría imaginado. Suscríbete si amas a Nodal. Al entrar en la casa, las luces estaban bajas, y una sensación de incomodidad la invadió al instante. Mientras avanzaba por el pasillo, escuchó voces. Reconoció la de Christian, pero había otra, una voz femenina, suave pero firme, que no pudo identificar de inmediato. Al acercarse, el sonido se hizo más claro, y de repente, los vio. Allí, en medio de la sala, estaban Christian y Katsu, abrazados en un beso que dejó a Ángela paralizada. El tiempo pareció detenerse en ese instante. La imagen de Christian besando a otra mujer fue un golpe directo al corazón de Ángela, que sintió como si el suelo bajo sus pies se desmoronara. Sin pronunciar una palabra, Ángela se dio la vuelta y salió corriendo de la casa. Cada paso que daba la alejaba más de Christian, pero la herida en su pecho solo se hacía más grande. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera siquiera llegar a su coche, y cuando finalmente se sentó al volante, su cuerpo temblaba incontrolablemente. Puso en marcha el coche y aceleró, sin importar la dirección. No tenía un destino, solo quería huir de lo que acababa de presenciar. Su mente estaba en blanco, y la única sensación que podía identificar era un dolor desgarrador, como si el hombre al que había entregado su corazón se lo hubiera arrancado sin piedad. Mientras Ángela conducía por la carretera, la lluvia comenzó a caer con fuerza, como si el cielo llorara junto a ella. El sonido de las gotas golpeando el parabrisas se mezclaba con los sollozos que intentaba contener. Sus manos temblaban mientras sujetaba el volante, y la carretera frente a ella se volvía cada vez más difícil de distinguir a través de las lágrimas y la lluvia que empañaban su visión. Pero no le importaba. En ese momento, nada tenía sentido, nada podía calmar el dolor que sentía. Mientras tanto, dentro de la casa, Christian Nodal, aún en shock por lo que acababa de suceder, no podía moverse. Había visto a Ángela salir corriendo, y aunque una parte de él quería ir tras ella, otra parte, más oscura, lo mantenía clavado en su lugar. Se quedó mirando a Katsu, quien, aparentemente indiferente a lo que acababa de ocurrir, se levantó del sofá y comenzó a vestirse, sin decir una palabra. Para Christian, el silencio en la habitación era ensordecedor. Sentía que su mundo se desmoronaba, pero no sabía cómo detenerlo. El beso que le había dado a Katsu no había sido planeado, no había sido deseado, pero había sucedido. Y ahora, tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Cuando Katsu finalmente se fue, Christian se quedó solo en la casa. El eco de sus propios pensamientos lo atormentaba, y en un intento desesperado por acallar las voces en su cabeza, comenzó a beber. Abrió una botella de whisky que tenía guardada y, sin pensarlo dos veces, empezó a beber directamente de ella. El alcohol se deslizó por su garganta como un fuego que,
en lugar de calmar el dolor, solo lo intensificaba. Con cada trago, los recuerdos de lo que había hecho se volvían más nítidos, más insoportables. Los minutos se convirtieron en horas, y antes de que se diera cuenta, la botella estaba vacía. Christian, en un estado de desesperación y embriaguez, comenzó a descontrolarse. Lanzó una silla contra la pared, rompiendo un espejo en el proceso. El sonido de los cristales rompiéndose resonó en la casa vacía, pero eso no lo detuvo. Derribó una mesa y, en su furia ciega, comenzó a golpear los muebles hasta dejarlos hechos pedazos. Los gritos de su propio dolor y arrepentimiento llenaban el aire, pero no había nadie para escucharlos. Finalmente, agotado y con el cuerpo adolorido, Christian se desplomó en el suelo, rodeado de los restos de lo que alguna vez fue su hogar. Cristales rotos, muebles destrozados, y en el centro de todo, él, un hombre completamente destrozado por dentro y por fuera. En medio de ese caos, su madre, que había estado en otra parte de la casa, escuchó el ruido y corrió hacia él. Al ver a su hijo en ese estado, su corazón se encogió de dolor. «Christian, ¿qué has hecho?», le preguntó con la voz cargada de angustia, mientras lo ayudaba a sentarse. Él, incapaz de articular una respuesta coherente, solo pudo llorar. Las lágrimas caían libremente por su rostro mientras intentaba explicar lo que había sucedido. Entre sollozos, le contó a su madre sobre el beso con Katsu, sobre cómo Ángela lo había visto todo, y sobre cómo la había perdido para siempre. «Mamá, se fue. La perdí. Todo se acabó», repetía una y otra vez, su voz quebrada por el dolor. Su madre, tratando de mantener la calma, intentó consolarlo. Pero al ver el estado en el que estaba su hijo, supo que algo más había detrás de todo esto. «Christian, ¿has estado bebiendo otra vez?», le preguntó con preocupación. Él, incapaz de negarlo, solo asintió. Sabía que el alcohol no era la respuesta, pero en ese momento, era lo único que parecía aliviar, aunque fuera por un instante, el dolor insoportable que sentía. El ambiente en la casa de los Nodal estaba cargado de tensión. Era una sensación que, aunque no se mencionaba abiertamente, todos podían sentir. Las paredes de la casa habían sido testigos de momentos gloriosos, de éxitos, de celebraciones por premios y por los logros artísticos de Christian. Sin embargo, en los últimos meses, el ambiente había cambiado drásticamente. Christian no era el mismo. Su comportamiento errático, los excesos con el alcohol, y sus decisiones impulsivas lo habían sumergido en un abismo del que no parecía poder salir. Sus amigos intentaban animarlo, pero ninguno lograba alcanzar ese rincón oscuro donde su mente y su corazón se habían refugiado. Las fiestas, las giras y el éxito material que había alcanzado no eran suficientes para apaciguar el caos interno que sentía. Su madre, siempre amorosa y comprensiva, lo observaba desde la distancia. No necesitaba palabras para entender que su hijo estaba sufriendo. Ella había sido su pilar desde que Christian era un niño y soñaba con conquistar el mundo de la música. Lo había visto luchar por sus sueños, trabajar duro y finalmente alcanzar el estrellato, pero también lo había visto perderse en medio del éxito, atrapado en la confusión que traían consigo la fama y las responsabilidades. Christian se había convertido en un hombre atormentado, incapaz de encontrar la paz en medio de una vida que muchos envidiarían, pero que para él se había convertido en una prisión emocional. Esa tarde, mientras Christian estaba sentado en el salón, su madre lo observaba desde la entrada, sin saber cómo abordar el tema que la estaba destrozando por dentro. Habían tenido tantas conversaciones, tantas promesas rotas y tantos intentos fallidos de que él recuperara el control de su vida. Pero ella sabía que esta vez era diferente. La situación con Ángela y Belinda, las dos mujeres que ocupaban un lugar crucial en su vida, había alcanzado un punto de quiebre. El corazón de su hijo estaba dividido, y la culpa y el remordimiento lo estaban consumiendo. Finalmente, incapaz de soportar más la tensión, su madre entró en la sala y se sentó junto a él. Christian, con la mirada fija en el suelo, no se atrevía a levantar la vista. Sabía que su madre estaba sufriendo tanto como él. Podía sentir su dolor, su frustración, y sobre todo, su desesperación por no poder ayudarlo. El silencio entre ellos era ensordecedor. El único sonido era el suave tic-tac del reloj en la pared, marcando el paso de los segundos en un momento que parecía eterno. Entonces, con voz suave, pero cargada de una tristeza infinita, su madre rompió el silencio. «¿Qué te pasa, hijo? ¿Por qué te haces esto a ti mismo? ¿Y por qué las haces sufrir a ellas?». Sus palabras eran como una daga en el corazón de Christian. Sabía que había fallado, sabía que había hecho daño, no solo a las mujeres que amaba, sino también a las personas más cercanas a él, a las que más lo querían. Las lágrimas de su madre lo atravesaron como un cuchillo, pero no tenía respuestas. No tenía una excusa válida que ofrecer.
Había caído en un ciclo de autodestrucción del que no sabía cómo salir. «Lo siento, mamá», murmuró, con la voz quebrada. Sus ojos seguían clavados en el suelo, incapaz de enfrentarse a la mirada de su madre, que lo contemplaba con una mezcla de tristeza y compasión. «No lo sé, no sé qué hacer. Las quiero a las dos, por razones diferentes. Pero ya no sé si alguna de ellas va a querer volver a verme». Las palabras salían de su boca con dificultad, arrastradas por el peso de su culpa. Él sabía que había cruzado límites que quizás no podrían ser reparados. Su madre, conmovida por el dolor de su hijo, lo abrazó, atrayéndolo hacia su pecho como cuando era un niño. Christian, que durante meses había intentado mantener una fachada de fuerza, se quebró en sus brazos. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo empezaron a fluir incontrolablemente, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que su vulnerabilidad saliera a la luz. Su madre no le dijo nada más. Sabía que en ese momento no había palabras que pudieran consolarlo ni respuestas que pudieran aliviar su dolor. Solo le ofreció su hombro, permitiéndole llorar en silencio, mientras acariciaba su cabello suavemente, como había hecho tantas veces cuando era pequeño y las pesadillas lo despertaban en medio de la noche. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Ángela Aguilar seguía conduciendo sin rumbo fijo por las calles mojadas por la lluvia. Su mente era un torbellino de emociones. La rabia, la tristeza, la confusión, todo se mezclaba en un huracán interno que no la dejaba pensar con claridad. Su corazón latía aceleradamente, y aunque sus manos estaban firmes en el volante, su mente vagaba por los recuerdos de los últimos meses. No podía dejar de revivir las promesas que Christian le había hecho, las veces que le había jurado que cambiaría, que dejaría de lado los excesos, que dejaría de ser un hombre dividido entre dos amores. Pero ahora, todo eso parecía una mentira. La lluvia caía con fuerza sobre el parabrisas, distorsionando su visión, pero Ángela apenas prestaba atención a la carretera. Su teléfono, que estaba colocado en el asiento del copiloto, comenzó a sonar, rompiendo el silencio en el coche. Al mirar la pantalla y ver el nombre de Christian, una oleada de ira y tristeza la invadió. Durante unos segundos, consideró no contestar, dejarlo en el olvido, como una lección que él debía aprender. Pero, finalmente, la curiosidad y el resentimiento la impulsaron a deslizar el dedo sobre la pantalla y aceptar la llamada. «¿Qué quieres, Christian?», le dijo con voz fría, casi sin emoción, aunque en su interior sentía que se estaba desgarrando. «¿No has hecho ya suficiente?». Su tono era cortante, lleno de amargura. Christian, al otro lado de la línea, estaba luchando contra las palabras que querían salir pero no encontraban su camino. El alcohol que había consumido en un intento de aliviar su culpa solo empeoraba la situación. Su mente estaba nublada, sus pensamientos eran caóticos, pero una cosa era clara: necesitaba hablar con Ángela, necesitaba suplicarle una vez más que lo perdonara. «Ángela, por favor, perdóname. No quise que las cosas salieran así. Te lo juro, no sé en qué estaba pensando. Fue un error, un terrible error», le decía con voz temblorosa, buscando las palabras adecuadas entre el remordimiento y el desespero. Pero Ángela ya no podía soportar más excusas. Había escuchado esa misma promesa demasiadas veces. «El alcohol. Otra vez el alcohol, Christian», le recriminó con una mezcla de tristeza y rabia. «Siempre es lo mismo contigo. Siempre tienes una excusa. Siempre hay una razón para lo que haces. Pero ya estoy cansada. ¿Qué te hace pensar que voy a perdonarte esta vez?». Christian sentía que las palabras se le escapaban de las manos, que ninguna de ellas era suficiente para expresar lo que realmente sentía. Pero no podía dejar de intentarlo. «Por favor, Ángela, dame otra oportunidad. Te lo suplico. No puedo perderte. Te amo más que a nada en este mundo». Su voz se quebró mientras hablaba, pero Ángela ya no podía escuchar más. «No me digas que me amas, Christian. Si realmente me amaras, no me habrías hecho esto. No me habrías mentido una y otra vez. No me habrías traicionado». Su voz era firme, aunque por dentro sentía que su corazón se rompía en 1000 pedazos. «Ya no quiero saber nada más de ti». En ese momento, el estruendo de un choque resonó a través del teléfono, dejando a Christian paralizado.